Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Es una bendición que el Dios de los cielos me concede de estar contigo en esta hora para compartir un tema con base en la poderosa palabra del Señor. Pero antes de entrar al tema que quiero considerar en este día, es para darte el número y que aparece en pantalla, me llames al 787-6870, ese es el número al cual puedes llamar para tu petición de oración. Yo tengo el interés de que presentes la petición que sea o cualquier comentario que quieras compartirnos, como en otras ocasiones personas hacen preguntas, hacen algún tipo de sugerencia que nos ayuda a enfocarnos para programas posteriores. Así que saludamos a toda esa serie de hermanos y personas que nos sintonizan, que siempre están pendientes, me los encuentro y me dan testimonio de que se edifican escuchando lo que estamos compartiendo. Hoy yo quiero hacer como una visita, por así decir, al libro de los Hechos, mirar en el capítulo 20 del libro de Hechos, los versos 17 al 35, porque ahí vemos una despedida que hace el apóstol Pablo cuando él tiene que irse y dejar a estos hermanos, se arrodillan en una playa, luego se abrazan, oraron juntos, porque no se iban a volver a ver. Pablo partía hacia Roma y él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y este tipo de despedidas pues llevan a uno a pensar, a reflexionar en lo que es la vida de uno, qué uno ha hecho y particularmente qué debe mirar una iglesia. Miren qué interesante, de sus pastores, qué deben mirar o en qué pueden, por así poner atención, ¿verdad? En lo que los pastores dejaron como legado, todo este tipo de cosas. En Hechos, capítulo 20, versos 17, vamos a ver que Pablo pues tiene un discurso de despedida a los ancianos o a los pastores de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Pablo sabía que no los vuelve a ver, dice el verso 25, y voy a leer parte de este texto para que usted pueda ubicarse con nosotros. Dice que Pablo les dice a estos hermanos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Ves? Verso 25, él dice, nos despedimos y yo sé que no los vuelvo a ver. Por tanto, yo les protesto en este día que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no evité anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acuérdense en que por 3 años
de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y lo dejo ahí porque habla al final de besos y abrazos, y de verdad que es trae a mi memoria un evento que viví hace muchos años en el Instituto Haggai en Singapur. Era un instituto que reunía gente de diversas naciones, de lo que se entendía para ellos era el tercer mundo, que no eran naciones poderosas, de mucha economía y demás, y que el segundo idioma de cada persona allí era el inglés. El primer idioma era de diversas naciones, había mucha gente de Asia, de África, Golfo Pérsico, y era interesante que en las experiencias que tuvimos allí, estuvimos 34 días, o 32 realmente, porque es un día viajando y llegábamos allá y un día de regreso. Coincidimos gente de diversas naciones y fue una experiencia poderosa. Y al final de esos 32 días, cuando estábamos en el lobby de aquellas facilidades, pues salían por grupos, como cuando la gente se baja por cruceros, que va el grupo 1 y el grupo 2 y todo este tipo de cosas. Según salíamos hacia el aeropuerto, dependiendo de los horarios de viaje, y cuando nos abrazamos en aquel lugar de despedirnos, lo que nos decíamos era, nos vemos en el cielo, see you in heaven, brother, see you in heaven. Porque sabíamos que muchos de nosotros no íbamos a coincidir otra vez hasta que nos veamos en las moradas celestiales. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se despide de estos hermanos, ¿verdad? Que salían de Mileto. Y quiero traer esta palabra poderosa por la sencilla razón de que Pablo le da un discurso a estos hermanos y a los pastores. Y lo primero que le dice en el verso 18 es: observen mi conducta, observen mi testimonio. ¿Qué tiene que mirar la gente de sus pastores? Entre ellos, ver el comportamiento entre la gente, el testimonio. El verso 20 lo dice bien claro. Él dice, mira, observen mi comportamiento tanto en público como en privado. El mensaje que les he dado en todo el camino es del arrepentimiento de pecado, es de volverse a Dios por medio de la fe en Jesucristo. El que se pierda no es por mi culpa, porque nunca evadí la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios. Esto es central, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque él dice en ese discurso de despedida que les dejó lo más importante, que recuerden el ejemplo de su vida, de su testimonio. Y es una advertencia sobre, ¿verdad?, las cosas que iban a venir, que iban a suceder. Así que él les deja ese recordatorio y una advertencia de los peligros que iban a venir después. Este texto es bien importante porque hay una exhortación a los pastores de que cuiden fielmente el rebaño, de que le den formación a las personas. Este discurso es único porque es el único que Lucas registra específicamente a los líderes. Y es un discurso que ha sido históricamente uno de los pasajes que más se utiliza para entender lo que es el liderazgo pastoral bíblico. Los complementaremos, ¿verdad?, con otros textos que vamos a estar mirando, pero un pastor, su mejor sermón es el ejemplo que le da al rebaño, el compromiso. Si yo quiero que la gente respalde las actividades, yo tengo que estar ahí. O sea, no puedo estar desconectado del rebaño, tengo que estar presente. Tengo que estar en las diversas actividades que uno pues desarrolla para que la gente se forme. En adición a eso, uno forma a más personas. Quizás no puedes estar en todas las actividades, pero tiene que haber presencia pastoral, definitivamente. Y así tú ves lo que está pasando. Cuando tú miras las epístolas pastorales, nos van a ayudar a enfocar esto de Hechos capítulo 20, versos 19 y 20. Pero Pablo no empieza dando órdenes. Aquí Pablo empieza apelando a su propia vida como testigo. Su autoridad para exhortar a los ancianos no viene solo de un llamado apostólico, sino de una vida
de testimonio delante de ellos de forma consciente y verificable. Por ejemplo, sirvió con humildad, con lágrimas y pruebas. Mira el verso 19. La humildad es la actitud de quien no busca reconocimiento. Las lágrimas hablan de una entrega emocional genuina por las personas, no de un ministerio frío o mecánico. Las pruebas muestran que el servicio fiel casi nunca está libre de dificultades. Por eso, parte del ejercicio pastoral es que a uno le importa la vida de la gente. No es que uno esté metido en la vida de la gente, es que uno tiene que estar pendiente de cómo las ovejas, cómo los miembros de la iglesia pues crecen y se desarrollan. Miren, cómo uno mide el impacto o el éxito o el progreso en una congregación. Tendemos a copiar los modelos del mundo. Hay quien lo mide por propiedades, hay quien lo mide en remodelaciones. Hay pastores que creen que su éxito pastoral es remodelar los baños de la iglesia o construir una cafetería y todo ese tipo de cosas. Esas son cosas materiales, señales que siguen es primero buscar el reino de Dios. Pero el verdadero logro pastoral, escuchen bien, es bien amplio. Es número uno, en que se cumpla el mandato de la Gran Comisión, se haga lo que el Señor nos dejó que hiciéramos. Dos, que el rebaño no solo crezca en número, tiene que haber crecimiento numérico, claro que sí, pero es crecimiento en madurez y en calidad de vida. Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccione, la siga completando hasta el día en que Cristo regrese a la faz de esta tierra. Por lo tanto, parte del trabajo pastoral implica que a mí sí me importan las ovejas del rebaño. Por eso yo en la congregación que pastoreo no permito que canten ese corito que dice, a mí no me, ¿cómo que dice? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Pues mira, a mí sí me importa lo que tú has venido. A mí me importa que la gracia de Dios te cubra, que la gracia de Dios te alcance, que pueda tu entendimiento ser abierto a las Escrituras por la obra del Espíritu Santo. A mí sí me importa lo que tú has venido, porque hemos venido, disculpen, a adorar a Dios. Disculpen, la humildad es una actitud de quien no busca reconocimiento. Los pastores, disculpen, no deben buscar reconocimiento propio, sino el modelo de servir. Las lágrimas hablan de una entrega personal, genuina, por las personas y no de un ministerio que sea algo frío o mecánico. Las pruebas demuestran el servicio fiel. A veces las cosas se ponen difíciles en la vida de las familias, entran temporadas, qué sé yo, que no hay buena comunicación en los matrimonios, problemas en la crianza de hijos, issues con la justicia. Tú miras eso y tú dices, wow, espérate, aquí está pasando algo que necesita que uno se identifique con el dolor de las personas. Parte del trabajo pastoral es ese, que uno se identifica con el dolor de las personas. En el verso 20 dijo la verdad en público y en privado. Pablo fue consistente que no le predica una cosa a la congregación y otra en privado, como hacen algunos engendros del infierno que enseñan en una institución religiosa un liberalismo, unos disparates, un cuestionamiento a la palabra, le inyectan dudas a sus estudiantes, se bajan de la cátedra, cruzan la calle, se trepan en un púlpito y lucen bien cristianos. Pero enferman las mentes de aquellos en la escuela de profetas con su teología enferma y podrida. Y se han metido, de hecho, destrozaron lo que se llaman las denominaciones históricas, las hicieron canto, porque empezaron con la apertura, el consenso, la tolerancia y la inclusividad, y con esa mezcolanza que ellos tienen, empezaron a meter issues políticos. Una época en Puerto Rico, para los 60, pues infiltraron las instituciones teológicas, una que hay por ahí, por la Torrey, con el comunismo. Y se metió la teología de la liberación y enfermaron gente. Cuando eso vino la guerra de Vietnam y unos cuantos se disfrazaron de cristianos para ser objetores por conciencia y salieron corriendo para el seminario. Y allá se metieron declarándose ministros y pastores para que no se los llevara el ejército. ¿Qué pasa? Que esa gente estudió, se graduó,
se fueron a algunas iglesias y metieron el activismo político partidista del comunismo en los púlpitos y empezaron a afectar la iglesia evangélica en Puerto Rico y ahí empezó el problema. Después, como eran unos carnales y eran unos carnú, pues entraron a pelear con los issues de adoración, que la alabanza, si se aplaude, no se aplaude, empezaron a perseguir a la gente por su manera de adorar y no leían Biblia, creían que sus manos tenían que estar pegadas a un himnario y no podían aplaudir. Encima de eso, creían que la adoración era nada más tocando un órgano o un piano, porque así fue que los evangelizaron, y no podían tocar otros instrumentos. Se olvidaron de los salmos, ese Salmo 150, del pandero, de los instrumentos. Entonces se metieron en esos issues y lo que luciera muy avivadito, pues le caían encima. Sí, siguió el deterioro. Después se llegó el issue de la sexualidad a estas denominaciones. Empezaron con el lenguaje inclusivo de nosotros y nosotras, y hoy en día unas denominaciones que ya se están pero destruyendo, hermano. Contienen como 100 o 200 iglesias y tienen como 50 iglesias sin pastor. Es una mortandad. ¿Por qué? Porque metieron ese lenguaje inclusivo en sus seminarios, en sus púlpitos, empezaron con esas pamplinas de la competencia entre machos y mujeres y empezaron a usar un lenguaje de familias no tradicionales. Páralo ahí. La familia es la familia. Eso de familias tradicionales y no tradicionales lo trajo la comunidad homosexual para tratar de injertarse en lo que es no tradicional. ¿Y con quién ustedes creen que cogen pon? Con la gente divorciada, con las madres solteras, que decían que eso no era familias tradicionales. No, eso era familia tradicional. La familia tradicional corre en la sangre. Por eso es que ningún código civil en el planeta tiene una definición de familia. No la tienen. El Código Comunista de Checoslovaquia lo trataron de traer aquí en la Comisión Conjunta Permanente que estudiaba el Código Civil. Trataron de traer el concepto de household al derecho puertorriqueño. Pero tú no tienes una definición de familia. En el código, la vía de matrimonio, que era entre un hombre y una mujer. Y aquellas iglesias que están, ¿verdad?, celebrando bodas y demás, les entró un miedo cuando cambiaron la ley, porque empezaron a hablar de que ahora, con una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que casan macho y mujer, tratando de lo que ellos llaman de tener el matrimonio igualitario. Es un disparate, porque no hay matrimonios igualitarios. El matrimonio es el matrimonio, es entre un hombre y una mujer. La naturaleza del matrimonio es que hombres y mujeres se complementan. Y cuando tú entras en el pacto matrimonial, tu vida se transforma. Y cuando el macho y la hembra se empatan, como regla general, producen vida. Dos machos se empatan y dos mujeres se empatan y no producen vida. Producen muerte. Es una cosa de mortandad contra naturaleza, contra el propósito de lo que Dios ha establecido. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú miras lo que dice el apóstol Pablo, dice, un momentito, yo no les vendí la palabra, yo no la acomodé a la inmundicia, yo fui consistente y no predicaba otra cosa en la congregación u otra en privado, como pasó con estos maestros. Pues se metieron en las escuelas de profetas, empezaron a sembrar dudas con eso de la familia y empezaron a justificar la relación macho-macho y mujer-mujer. Y de esos profesores empezaron a meter unas cosas en sus currículos. Vamos a estudiar religiones afroantillanas. Allá trajeron un maestro yoruba y lo metieron en esa institución teológica para enseñarle a los estudiantes a adorar a Changó, a Yemayá, como parte de la cultura, porque acuérdate que todo lo disfrazan con cultura. Copiaron los modelos del gobierno, que para meterle dinero a una religión en particular, le declaras el templo un edificio histórico. Si es un edificio histórico, lo tienes que preservar como está. Y puedes meterle millones de dólares del gobierno a esa religión por la puerta de la cocina. Sencillo. Pues esta gente empezó a meter dentro de su teología, una teología donde estás abierto a la homosexualidad, estás abierto a las conductas aberrantes, y lo plantean como estilos de vida, que Dios es amor, que Dios no juzga. No, la palabra es la que juzga. Dios no juzga, su palabra es la que juzga. En el día postrero tendrán la palabra que los va a juzgar. Eso es lo que dice las Escrituras. Pues se metieron en estas instituciones y metieron el estilo de vida homosexual como parte de su estilo de vida. Y tú los ves.
cómo empujan eso, llegan a las iglesias y empiezan a socavar a sus jóvenes y a la niñez que viene subiendo, porque los niños y los jóvenes observan, se dan cuenta de los estilos de vida. Y si con eso tuercen la teología, pues ¿cuál ha sido lo que han sembrado? La mortandad en sus denominaciones, que están desapareciendo. Por eso es que no pueden celebrar Pentecostés. Por eso es que no pueden celebrar el movimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te conduce a Cristo, te conduce a la verdad, te confronta con las tinieblas y tienes que cambiar. Y por eso no ni mencionan al Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el verso 20 dice, mira, fui consistente en predicar la palabra, como dice 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 2, se encarga a Timoteo predicar la palabra con urgencia, sin importar la conveniencia del momento. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando vamos al verso 21 de Hechos capítulo 20, aquí se nos habla de testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El contenido de la predicación no cambia, nunca cambió. El arrepentimiento de los pecados y el volverse a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo ministerio fiel puede resumirse en ese núcleo de enseñanza. Por eso es que en Romanos capítulo 10, Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué crees que Pablo puede primero, decide hablar primero de su propio ejemplo antes de dar las instrucciones? ¿Qué nos dice esto en cuanto al liderato cristiano? Que es como decimos nosotros acá, él manda y va. Él se enrolla las mangas y mete mano en el trabajo. Eso es algo que los ministros en este tiempo tienen que modelarle a sus congregaciones. ¿Y qué significa eso de servir con lágrimas? Pues que se sufre. Este tipo de entrega es de alguien que no aparenta, es de alguien que sabe que está luchando por las vidas. ¿Y por qué tomamos esto como ejemplo? Porque Pablo dice, yo les di ejemplo, me tengo que ir ahora, así que no se olviden del ejemplo que yo les di y del contenido de mi predicación. Pablo fue igual de claro, tanto en público como en privado. ¿Y por qué es tan importante esa coherencia, especialmente en los líderes? Porque cuando empiezan con estas conversaciones en lo secreto de cosas que se apartan de la palabra de Dios, la falla doctrinal siempre va precedida de la falla moral. Algo están haciendo en su vida privada que tienen que justificarlo con la palabra. Y ahí es cuando tú ves un pastor, un doctor en teología, de esos que publica muchos libros y ha escrito muchos artículos y que se pasa vendiendo viajes para el Líbano y el Medio Oriente y se pasan ese tipo de cosas y que se venden como los grandes biblistas y todo eso. Cuando tú los ves que te hablan de que la Biblia tiene errores, de que la Biblia, eso no lo escribió Pablo, que esta historicidad crítica, empiezan con todas esas pamplinas, es para lanzar dudas sobre el texto. Y lanzan dudas sobre el texto porque con eso tienen el pretexto de practicar lo que practican en su intimidad. Y como tienen unas conductas aberrantes, para ellos, uno, tener paz en su conciencia, pues enseñan esa enfermedad. Pero en adición a eso, arrastran tras sí, como Satanás, que arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo, quieren arrastrar a otro que los acompañen en ese rol para ellos sentirse cómodos. O sea, no son los únicos que están predicando aberraciones. Cuando uno de estos engendros apocalípticos se va a un seminario a hablar de que Juan capítulo 9, de que la parábola de los talentos y de los pagas, de que va el dueño de la finca y contrata en la primera hora y contrata a mitad de mañana y al mediodía y por la tarde y en la última hora contrata a los obreros para que trabajen y que en adición a eso les paga lo mismo al final del día y se forma una discusión y el dueño de la finca le dice que yo pacté contigo en esto, yo te estoy pagando lo que
lo que yo estipulé contigo, no te pongas a pelear ahora porque al último que yo contraté le pagué lo mismo, porque ese fue el arreglo y con eso ilustra el Evangelio. Los que llevan años sirviendo y los que se convierten como el ladrón en la cruz en el último momento, todos tienen salvación porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Pues estos engendros del infierno se han metido en estos seminarios para decir que esa parábola justifica a los homosexuales, a los pederastas y a los pedófilos. Que esa parábola son los de la última hora, que hacen un chiste de los ángeles cuando están en el cielo. Los cristianos llegan allá y ven ángeles con alas color de rosa y decían que esos ángeles eran los homosexuales y que decían que eso no era pecado, que habían perdido el tiempo. Cuando tú miras esta palabra, Pablo dice un momentito, te presenté la verdad, todo el camino, así que observa no solo mi ejemplo, sino mirad por vosotros y por todo el rebaño. Si tú estás claro en ti mismo, vas a enseñar la verdad. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 para tu petición de oración. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, que allí todos los domingos de 9 a 10:30 es la primera reunión y la segunda reunión es de 11:20 a 1, y que todos los lunes a las 9 de la mañana tenemos estudio bíblico y los martes a las 7:30 de la noche también tenemos estudio bíblico. Vamos a una breve pausa, yo regreso en breve. En un mundo donde las familias son atacadas, donde las mesas están vacías y los abrazos se reemplazan por pantallas, Dios sigue buscando hogares que le abran la puerta. La palabra dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de volver al altar en casa, de volver a orar juntos, de volver a creer juntos, porque cuando Dios entra en un hogar, la paz regresa, la esperanza florece y el amor se restaura. Tu familia puede ser luz en medio de estos tiempos. Y bien, Canal de la Familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la Palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Te estoy hablando del consejo que da el apóstol Pablo a los pastores, a los líderes, en Hechos capítulo 20. Y ya para el verso 28 dice, mira por ti y por todo el rebaño. Porque si tú no estás cuidado tú, si no tienes un estado espiritual correcto, adecuado, antes de tú hablar a otras personas, tú tienes que estar pues bien, ¿verdad? Fortalecido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede guiar espiritualmente a otro si descuida su propia vida espiritual. Pablo desarrolla ampliamente estas ideas en las epístolas pastorales que llamamos, ¿verdad? Como primera y segunda de Timoteo, donde él da unas exhortaciones bien concretas. Y esta parte es bien importante mirarla, y le digo a iglesias que ahora mismo están sin liderato pastoral y tienen que llamar liderato pastoral. Claro, cada concilio tiene su sistema, ¿verdad? Y yo sé que estamos llegando a muchas personas. Hay concilios que están bien estructurados y tienen su sistema bien organizado. Y tienen unos requisitos y hay unas credenciales y todo eso está pues muy propio, porque hay que asegurarse de lo que vaya a pastorear y a dirigir la iglesia mantenga un marco de referencia bíblico sobre todo y un marco de referencia organizacional. En términos de organizaciones, cuando usted pertenece a una organización, usted respeta las normas de esa organización. Si a usted no le gustan esas normas de esa organización, usted usa los mecanismos que tiene esa organización de asamblea, de comisiones, de reglamento y ese tipo de cosas, y usted participa y usted escribe y trata de que una asamblea apruebe una resolución y enmiendan los reglamentos. Porque lo que no se enmienda es la Biblia, lo que no admite cambio es la Biblia. Los reglamentos y las constituciones sí, esas las hace el hombre, a esa le da vida el hombre. Tú puedes violentar la Constitución y es una cosa distinta a violentar la palabra. Pero cuando hablamos de tú pertenecer a una entidad, pues tienes que respetar esas normas. Si no, tienes la opción de moverte a otra organización
donde tú te vas para allá para hacer lo que tú entiendes que quieres hacer, que no te lo permiten en otra organización. Eso se llama respeto, se llama disciplina, se llama ser una persona responsable, se llama tener conciencia. Tú no te quedas peleando para dar problemas. Si tú entiendes que es bien fundamental lo que tú estás luchando y no te lo aceptan, tú recoges y te vas. Sencillo. Y te integras a otro sitio donde piensan como tú. Eso es ser responsable, eso es ser coherente. Con eso no divides a nadie, con eso no confundes la gente. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, número 1, vamos a desarrollar esto bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 2, es que delega en gente cualificada. Tú no lo cargas todo solo. No toda la responsabilidad cae sobre ti. Por eso es que la iglesia es cuerpo de Cristo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, el apóstol le está diciendo, no te enredes en los negocios de este mundo, no te enredes en los negocios de esta vida. Mantente enfocado. Y aquí quiero aclarar que no es que no puedas tener un llamado que llaman bivocacional, porque estamos teniendo la experiencia de congregaciones que pues no pueden sostener un ministerio, no tienen con qué, ¿verdad?, pagarle. Estos pastores tienen que estar como el apóstol Pablo cuando estaba con Aquila y Priscila, que fabricaba carpas y tiendas y todo ese tipo de cosas, y se sostenía, y también llegaban ofrendas, que él da las gracias en 2 de Corintios, pero también trabajaba. O sea, él no quería hacer carga para nadie. Pero cuando tú te metes muy comerciante y empiezas a vender muchas cosas, y aquí viene el peligro, cuando tratas de meter la iglesia en tu negocio, ahí tú cruzas una frontera que es diabólica. Yo recuerdo estos pastores que empezaron a hacer estos network marketing, estas redes, y les daba con vender vitaminas ellos. Y pues perfecto, eso no es pecado ni es ilegal. Tú vendes todas las vitaminas que tú quieras, pero allá en la marquesina de tu casa montas un kiosco, haces lo que quieras y te vas puerta por puerta. Pero entonces tú meterte a la iglesia para dar unos talleres en la iglesia de cómo vender vitaminas y darle por ahí para abajo y reclutar gente. Y tú eres la cabeza de la pirámide porque si este vende un pote, tú te ganas una peseta. Y empezaron con eso. Y mira qué cosa interesante. No estoy diciendo que eso es pecado, pero usaron la iglesia para lo que no es. Y se empezó a descarrilar esto. Entonces, no daban un taller para educación cristiana, daban un taller de evangelismo, de tocar puerta a puerta para presentar el evangelio y llevar un tratado. Pero puedo dar talleres para tocar puerta y vender vitaminas, ¿ves? Y tratar de enriquecerme. O sea, empezaron a poner esto de una manera tal que el apóstol Pablo dice, un momentito, no te enredes en esos negocios. La prioridad es el reino de Dios. No es que no vendas lo que tú no vayas a vender, pero tienen una fidelidad vendiendo estas cosas. Destrozaron iglesias, gente se enriqueció en eso. Muchas de esas cosas pasan de moda. Yo me acuerdo cuando se puso de moda el agua embotellada y el calcio de coral. Y ministerios que predicaron por años sanidad. Poder de Dios que sana a los enfermos. Ahora, pues empezaban a vender cosas y a dar testimonio en los cultos de las vitaminas que se están vendiendo. Sacaron lo que era el poder de Dios para meter el comercio. Y se metían 4 potas de vitaminas de eso. Hermana, venga aquí de un testimonio a los hermanos. ¿Cómo usted se siente desde que se toma esas vitaminas? Empezaron con esas pamplinas y con eso empezaron a sustituir la oración, el poder de Dios, porque era más fácil comprar unas vitaminas y tomártelas que dar una batalla en oración para que Dios sane a los enfermos. El apóstol Pablo dice, no te enredes en los negocios de este mundo porque vas a desagradar a aquel que te tomó por soldado. No lo digo yo. Por eso es que él dice, sean imitadores de mí. ¿Por qué hay que ser imitadores de Pablo? Mira, sencillo. 1, era humilde ante Dios. Número 2, fiel, absolutamente fiel para con la palabra de Dios. Lo tercero es que él testificaba del camino hacia Dios. Lo otro es que era obediente al Espíritu Santo. Era pronto para sufrir. Y en adición a eso, su predicación era del reino de Dios. Anunciaba todo el consejo de Dios y en el cuidado del rebaño de Cristo. Todo eso tú lo ves en Hechos capítulo 20, versos 19 al 28. Por eso le estoy diciendo a los pastores, examínate.
si no tienes ese llamado a tener esa entrega, reevalúa si de verdad te estás llamado al ministerio pastoral. Estas iglesias que están llamando pastor, ¿qué observar en estas personas? No solamente es que lo invites a predicar y que predicó bonito, que dio un buen estudio bíblico y saludó a la gente en la puerta. Es que cómo trata a su mujer, cómo trata a su esposa. Si tú ves que ella se integra o no a la vida de la iglesia, si a ella les gusta estar en la vida pastoral. Porque si ella no lo respalda, si ella no lo apoya y tú lo llamas a pastorear esa iglesia, él lo que tiene es una piedra en el zapato por mujer. Es cuestión de tiempo que eso implosione y se haga canto. Porque el pastor que es llamado y su mujer no lo respalda, lo que acepta es un empleo, no un llamado de Dios. Y eso tú lo ves. Pueden estar un par de años, pero terminan en medio de un revolú y en medio de una crisis que tienen que salir de la iglesia. Y algunos no se van, se quedan ahí hasta que la destrozan bien destrozada. Y entonces es que se dan cuenta que se tienen que mover. Cuando desde el principio un comité de reclutamiento pastoral y de púlpito bien alerta, entrevistando bien y observando bien cómo reaccionan la esposa y los hijos en cuanto a ese llamado pastoral, qué trayectoria tienen, pueden evitarle mucho dolor a la iglesia viendo el marco de referencia. Y cuando tú vas a 2 de Timoteo, vaya un momentito a 2 de Timoteo, capítulo 2, que el apóstol Pablo le da unas reglas muy buenas. Mira qué cosa interesante, 2 de Timoteo, allá en el capítulo 2, los versos 4, 5, 6, mira cómo él dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El soldado es obediente y él toma ese modelo, ¿verdad? Hay unas reglas que Dios ha establecido para trabajar con dedicación y lo ilustra con el soldado, el atleta y el agricultor. Por eso es que practicar deporte no es pecado, eso es interpretaciones de gente que no lee Biblia. Dice aquí que el soldado es obediente, disciplinado, que el atleta tiene disciplina, tiene que entrenarse, tiene unas metas, tiene unas rutinas y tiene que luchar para dar lo mejor de sí cuando esté en las competencias. El apóstol Pablo toma esa figura para ilustrar la vida cristiana, exactamente lo mismo. El agricultor exactamente igual, sigue unas normas para que la siembra y la cosecha puedan darse teniendo la paciencia. Uno siembra la palabra, espera que Apolo riegue, pero el crecimiento lo da Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, lo dice también bien claro: procura presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que analiza bien y expone correctamente la palabra de Dios. Aquí la reverencia que Pablo pide hacia las Escrituras. Cuando tú miras esta palabra te vas a dar cuenta que hay personas que se infiltran, no tienen llamado de Dios, y cuando enseñan meten unos errores y unos disparates y unas cosas y traen una agenda. Empiezan con una agenda que la gente se puede confundir. Mira, cuando tú ves que empiezan a cuestionar los autores de la palabra, que yo escuchaba a uno, que de hecho uno que escribió hasta un libro, hablando del apóstol Juan, que él decía en su libro que cuando tú miras la epístola de Juan en los evangelios, es distinta a las epístolas de 1, 2 y 3 de Juan. Que en adición a eso, él no cree que Apocalipsis lo haya escrito ese apóstol Juan que escribió el libro de Juan, ni escribió las epístolas, y él entiende que son 3 autores distintos, que no es el de Juan, porque Juan era pescador y no tenía inteligencia y capacidad para ser tan teológico como escribió en la epístola de Juan, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y eso él no lo puede, o sea, el autor ese no lo puede entender. Pero ¿qué él no entiende? Bueno, él no ha leído la Biblia, no está abierto a que el Espíritu Santo le revele la verdad de Cristo, y empieza con todas estas pamplinas del lenguaje y la cosa, para empezar a meter lo que la Biblia no tiene. Se llama eisegesis, le inyecta lo que no tiene. Y ve 3 Juanes donde solo hay uno.
¿Y qué es lo que él no puede entender? Él no puede entender que ese Juan caminó con Cristo. Que las mismas narrativas bíblicas dicen, oye, estos tipos eran sin letras y del vulgo. Eran pescadores que no fueron a la universidad ni tenían cursos avanzados ni nada de eso. Pero se conocía que habían andado con Jesús. O sea, sus vidas fueron impactadas por el testimonio de Cristo. Y sus vidas fueron impactadas por ese testimonio de Cristo a tal magnitud que en su vida se parecían a Cristo. Y cuando ellos ven eso, ellos dicen, estos son sin letras y del vulgo, pero se conoce que caminaron con Cristo. Juan caminó con Cristo. Oye, como dicen por ahí, algo bueno se le tuvo que pegar. Claro, estos autores no lo pueden entender. No lo pueden entender porque son de la filosofía histórico-crítica que no creen que la vida es palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia contiene palabra de Dios. Que la Biblia, los cristianos le dan un sentido de palabra de Dios, pero que no lo es. Que es literatura histórica, y hablan de un Cristo histórico y se montan en la historia, porque si reconocen un Cristo de poder en el presente, tienen que cambiar. Y como no van a cambiar, como están cómodos en su inmundicia y en su vida mediocre, pues no les conviene abrirse al poder de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que mirar la conducta de sus pastores, el testimonio de sus pastores, y antes de reclutarlos, ver lo que practican, lo que creen, y si tienen o no un respaldo de su familia. El apóstol Pablo dice, mírale 3 elementos, si son como los soldados disciplinados, obedientes, o como el atleta disciplinado, o como el agricultor que es paciente, que no tiene de qué avergonzarse, que presenta la palabra en el dominio público, le guste al que no le guste, y expone correctamente la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tratamos de influir en toda una generación que viene subiendo, toda esta nueva camada de abogados en las escuelas de leyes, empezar a hablarles de Dios en las escuelas de derecho, que no se avergüencen del poder de Dios. Por eso yo he empezado a hablarles de Dios en la Constitución, del Dios Todopoderoso que está ahí. Empecé a buscar la información. He encontrado información tan abundante. Ya próximamente voy a publicar un artículo muy bueno que tiene que ver con Dios en la Constitución, Dios en la rama judicial, Dios en la legislatura y Dios en el gobierno. Para que todo funcionario público que ya está convertido a Dios por el juramento que hicieron por el Código Político, entren en conocer a Dios. Juraron conocerlo y defenderlo, pero ahora les falta tener relación personal con Él. En 2 de Timoteo, mira esto, capítulo 2, verso 16, el apóstol dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque eso te va a arrastrar más y más al pecado. Empezar en esas discusiones estériles te van a causar un serio problema. Y dice algo más esta palabra poderosa, no solamente ese verso 16, sino el verso 22. Le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Que engendran contiendas. Un pastor está claro en lo que tiene que enseñar, que es la poderosa palabra de Dios, que tiene que encarnar lo que es la poderosa palabra de Dios. Y antes de entrar en ese oficio pastoral, a responder al llamado, si es que es un llamado de Dios, se tiene que asegurar que su familia está involucrada en su oficio pastoral, porque si no está involucrada, no puede aceptar esa encomienda porque va a destruir esa congregación. En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol le dice a Timoteo, mira, tienes que saber el ambiente y la mentalidad de la gente que vas a pastorear en los tiempos finales. No te dejes engañar por personas egoístas, personas avaras, vanagloriosas o blasfemas, donde dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el otro grupo, que es el peor, dice en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, parecerán que son creyentes, pero con su conducta niegan la eficacia de lo que es ser un siervo o una sierva de Dios. En 2 Timoteo 3:14 él le dice, persevera, persiste, mantente firme en lo que has aprendido. Un pastor lleva una iglesia a orar y a escudriñar la palabra y a moverse a evangelizar. Si hace esas tres cosas, esa iglesia va a salir del letargo. Esa iglesia va a crecer. Esa iglesia se va a fortalecer. Esa iglesia va a cumplir con la comisión. Allí va a enviar Dios bendición y vida eterna. Y no se deje engañar por estas pamplinas que se quieren influenciar o infiltrar dentro del pueblo de Dios. Y le dice, persiste en lo que has aprendido, mantente firme. 2 Timoteo 4:5 dice, mantente alerta, sobrio y vigilante. No temas el sufrimiento, gana almas, cumpla el deber asignado. A esto el apóstol Pablo le dice, recuerda que tienes que ser ejemplo en nada más y nada menos que en la lectura, en la enseñanza y en la prédica de la palabra. No descuides el don que hay en ti, que se te dio por la imposición de manos. Cumple tu deber, vigila tanto tus pensamientos como tus acciones. Todo ese núcleo de palabra poderosa que está en las epístolas pastorales permite, amado que me estás escuchando, obedecer el propósito con el cual Dios te llamó a presentar su palabra. O sea, ¿qué debe hacer un pastor? ¿Cuál es el legado que le deja un rebaño? ¿Qué tienen que observar estas personas de la conducta de sus pastores? Ahí lo tienes. En adición a eso, tenemos que reflexionar sobre si lo que estamos haciendo cumple ese propósito divino. La pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿por qué Pablo insiste tanto en que el ministro cuide de sí mismo antes de cuidar de otro? Pregúntate por qué. 2, ¿qué pasa cuando un líder cristiano o un pastor descuida esto? Mientras más lejos uno está de Dios, más sufre el rebaño que uno pastorea. Por eso quiero hacer un llamado a los ministros que no se rindan, que perseveren. A las ovejas de su rebaño, que oren por sus pastores, que los cubran en oración, que estén pendientes de ellos. Yo me gozo porque tengo allá en Bayamón gente en mi congregación que Dios me ha permitido interactuar y pastorear allí, gente que está pendiente de su pastor, gente que ha tenido, pastor, quiero verlo, y cuando tú te sientas con ellos, empiezan a hablarte de la preocupación que tienen. Pastor, hemos visto que usted se ve agotado, se ve cansado, creo que necesita coger un poquito de descanso, y eso es bueno, porque las ovejas también pastorean al pastor, a los pastores, tienen que observar que tengan su descanso adecuado, no basta. Y es bonito, hermoso, celebrarle un día de pastor, que es chévere, hay unas expresiones de amor, pero más importante es el de día a día, el que es constante. Esa oveja que aparece de vez en cuando por allí por la oficina pastoral y te traen un muffin o algo y empiezan a hablar contigo, pastor, hemos observado esto, ¿por qué usted no se coge unas vacaciones? Y eso es bueno, eso lo que te demuestra es que la gente sabe valorar cuando tú estás fajado ahí en favor del rebaño. Y el apóstol dice, cuídate de ti, de la doctrina, enséñalos bien. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un día que te tienes que ir. Va a haber un día donde no vas a estar y la advertencia es que detrás de ti entrarán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Él hace esta advertencia de una manera que él dice, mira, por eso es que tenemos que enseñarle bien a las ovejas para que no se nos descarrilen. O sea, dice, el Espíritu Santo de Dios te ha puesto como obispo para apacentar la iglesia. Ese llamado viene de Dios. Vamos a repasar esta parte bien sencilla.
Ese llamado es de alimentar a la grey con la palabra, es guiarla en dirección clara, es cuidar con atención personal. Pregúntate si cumple los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 o de Tito capítulo 1. Eso es lo primero que tienes que mirar. Hay gente que se llama a sí mismo. Hace un tiempo atrás una persona me consultaba, siempre está tratando de consultar. Allá alquiló un sitio, abrió una obra entre comillas, tiene las mismas 5 personas que ha tenido en los últimos 10 años y siempre se pasa pidiendo dinero para que otras iglesias lo ayuden porque no puede pagar la renta y tiene problemas. Y yo digo, mira acá, pero ¿por qué tú no evalúas? Para empezar, si Dios te llamó, vamos a empezar por ahí. Si Dios te llamó, te va a respaldar. Y si tú llevas 10 años estancado en un lugar que tú lo miras y tú dices, aquí no pinta nada, y estás perdiendo el tiempo y ahora te pasas en la pediera de que otra gente te ayude, lo mejor que tú puedes hacer es entregar ese local para que no sigas sacándole dinero a gente para pagar una renta que ni siquiera se congregan allí, y distribuye esa gente en alguna iglesia y vete tú a que te pastoreen, a que tu familia se fortalezca, a que tus hijos sean formados en una escuela bíblica. Necesitan ese contenido. Abrir una congregación no es como establecer un negocito, un McDonald's, un Burger King. Eso no es que tú alquilas un sitio, pones un letrero y empiezas a repartir flyers para que la gente te visite y empezar a pescar en el freezer de otro sitio. Eso no funciona así. Ese no es un modelo bíblico. Eso es un modelo comercial de los impíos que montan sucursales y todo este tipo de cosas. Acá la iglesia es el cuerpo de Cristo, es orgánico, el Espíritu Santo de Dios le da vida, Dios llama, Dios va abriendo puertas, Dios capacita. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mira, la grey es de Dios, no te pertenece a ti. 1 de Pedro 5 versos del 1 al 4, Pedro da la misma instrucción diciendo que tú pastoreas no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo sincero. Recuerda que la verdadera recompensa es la corona de gloria incorruptible que el Señor te dará cuando Él aparezca en gloria. Y finalmente Él dice, yo sé que después de mí van a venir lobos rapaces, por eso es que hay que identificar los lobos de afuera y los de adentro, y cuando tú enseñas bien un rebaño, los vas a entrenar de forma tal que van a poder resistir el día malo que puedan tener. Pablo expande esta advertencia en las epístolas pastorales, ¿verdad? Que se cuiden de la vanidad de la mente y otro tipo de consejos que posteriormente seguiremos compartiendo con ustedes, pero ya con esto tiene lo que es el oficio pastoral desde lo que es el punto de vista de estar pendiente de ti y del rebaño que pastorea, de preparar bien esas ovejas para el día en que tú no estás. Que Dios tiene marcado y preparado las personas que vendrán detrás de ti, pero tienes que dar un buen ejemplo de lo que es el compromiso, lo que es el tesón y con lo que es la entrega. Así que te invito a que me llames al 787-6870. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Acoeli, carretera 168, esquina calle 1. Los domingos de 9:10:30 de la mañana es nuestra primera reunión. La segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Que todos los lunes hay estudio bíblico a las 9 de la mañana. Desde las 9:30 de la mañana, perdón. Los martes a las 7:30 de la noche hay estudio bíblico. Los miércoles a las 9 de la mañana comienza la oración hasta las 10:30 y de 10:30 a 11:30 hay otro estudio bíblico. Así que esperamos recibirte personalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.